Nosotros estamos realmente preocupados por el estado de situación en relación a la conectividad, que hoy tiene una influencia muy importante en el acceso al derecho a la educación, más allá de que haya terminado la etapa de aislamiento. Por supuesto que el acceso a Internet es un derecho y influye en la educación de calidad. En ese sentido, los datos que se habían relevado en el año 2020 por parte del Ministerio de Educación de la Nación confirmaban que solo el 52% de todos los hogares relevados contaba con una computadora disponible para uso educativo. Al levantar este dato, el Estado Nacional reconoció la gravedad del asunto y dentro del presupuesto nacional 2021 incluyó el plan o programa Federal Juana Manso, que sería la continuidad del plan Conectar Igualdad, que hoy, digamos, está volviendo a llamar Conectar Igualdad, pero eso tiene que ver más que nada con una decisión de la política. El plan y el programa es lo mismo, el mismo objetivo, cambió el nombre. Exacto, el mismo objetivo, que es entregar dispositivos y brindar conectividad a los niños, niñas y adolescentes, y especial a las escuelas que aún no tenían conectividad. Tomando estos datos y monitoreando la situación, haciendo un seguimiento de cerca, las organizaciones de la sociedad civil, porque no ha sido solo ASIC, sino también muchas otras organizaciones, como el Colectivo Infancia en Deuda, el Observatorio de Derecho a la Ciudad, organizaciones relativas al derecho a Internet, como Conocimiento Abierto, bueno, varias organizaciones, La Poderosa, seguimos el tema. En esta instancia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia inició un pedido de acceso a la información, como bien decías, para consultar cuál era el estado de situación a casi el cierre del ciclo lectivo 2021. Ahí es que obtuvimos información al 15 de noviembre que realmente nos pareció alarmante, y es que solo se había entregado el 4,3% de los dispositivos proyectados. Permítame, doctora, Sí. Usted tiene una velocidad de dialéctica importante. Para que quede, claro. Quiero hacer una acotación de eso. Tenían, según presupuesto, el plan de entregar 633.000 netbooks y solo entregaron 27.844. Y en el caso puntual de Formosa, menos de 1.000 fueron para Formosa, cuando seguramente el número es mucho mayor para Formosa. Claro, ahí simplemente hacer una aclaración que me parece que vale la pena. En el día de ayer, Clarín publicó una nota mediante la cual habrían accedido a información un poco más reciente, porque la información que nosotros tenemos es al 15 de noviembre, y la información que salió en la nota del día de ayer es al 7 de diciembre, y según esa información, en la cual, por supuesto, nosotros no tenemos acceso a esa fuente en particular a la que ha accedido Clarín, pero según esa nota, a la actualidad se habrían entregado 45.824 netbooks, que rondaría un 7% de las previstas. Es decir, igual sigue siendo muy bajo el promedio. Entonces realmente es alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 9 de diciembre, está por cerrar el ejercicio presupuestario y restan ejecutar muchísimas cantidades. ¿Y las computadoras están en algún depósito, están en algún lugar? Bueno, deberían estar por lo menos. Claro, también nos han hecho esta consulta en otras oportunidades, y respecto a esto me parece importante destacar que nosotros tenemos la intención de tener un diálogo con el Ministerio de Educación Nacional, por lo cual habíamos solicitado una audiencia para conocer, bueno, dónde están las computadoras, si se compraron o no, y cuál es la situación. Frente a ello aún no hemos tenido respuesta, pero más allá de eso, por lo que ha trascendido, el gobierno habría mencionado que hay demoras por parte de las empresas licenciatarias. De todas maneras, eso no nos consta, y esa información... Lo oficial es lo que le informaron, de que entregaron 27.844 computadoras, cuando el plan contemplaba que a fin de el 2021 tendría que haber entregado 633.000. Exacto. Y por otro lado, también el pedido de acceso a la información incluía una pregunta respecto a la cantidad de escuelas que aún no tenían Internet, o que aún no tienen Internet, mejor dicho, y este promedio es de 51,5%, es decir, el 51% de las escuelas estatales del país todavía no tienen conectividad. Claro, y a ver, los chicos pueden tener una computadora, pero si la escuela donde concurren no tiene Internet, es la nada misma.
Exacto. Más aún teniendo en cuenta que en nuestro país hay muchísimas escuelas rurales y sabemos que tanto en barrios populares como en escuelas rurales la situación empeora en relación a la conectividad, no solo al acceso a dispositivos, sino también al acceso a la conectividad, a una buena señal de Internet. Entonces eso es otro punto que realmente nos preocupa mucho. A ver, entregaron, ustedes dicen, menos del 5% de las que tenían que entregar de computadoras, y la información oficial es que también más de la mitad de las escuelas públicas de la Argentina no tienen acceso bueno a Internet, o directamente no tienen acceso a Internet. Tal cual. Y la pregunta, doctora, es, ¿y cómo se hizo la virtualidad si la mitad de los chicos que van a esa mitad de las escuelas de Argentina no tuvieron Internet? Es una gran pregunta la tuya, porque realmente es un asunto que es hoy una de las principales consecuencias de la desvinculación educativa de muchas niñas, niños y adolescentes. Sí, que dejaron el sistema educativo. Que muchos y muchas dejaron el sistema educativo, pero para remontarnos un poco hacia el inicio de la pandemia, lo que sabemos por investigaciones de diversas fuentes, de tanto universidades como sociedad civil en general, han señalado que se produjo una especie de división o si se quiere segmentación de escuelas, de aquellas escuelas Zoom o escuelas WhatsApp, ¿no? Se lo ha llamado aquellas escuelas y niños y niñas que no tenían una computadora disponible se comunicaron a través entre docentes y niñas mediante redes como puede ser WhatsApp o medios de comunicación de mensajería instantánea. Y escuelas y niños y niñas que ya poseían una computadora pudieron tener clases mediante plataformas, mediante reuniones sincrónicas, es decir, que simultáneas, digamos, entre los docentes y los niños, niñas y adolescentes, y eso cambia radicalmente la situación educativa y por supuesto la posibilidad de continuar la trayectoria. No es lo mismo comunicarse por WhatsApp para preguntar, hacer una consulta al docente, que hacerlo en una clase que al menos intenta reproducir determinada práctica pedagógica que ya se venía realizando. Entonces esto, por supuesto, tuvo una incidencia muy importante y hoy, si bien no hay datos demasiado certeros, sabemos que se ha profundizado el número de niños y niñas que abandonaron o están en riesgo de abandono, porque también esa es la situación, que están por desvincularse de las escuelas, y esa situación nos parece que requiere un tratamiento prioritario, absolutamente prioritario. También respecto a eso es importante acceder a información concreta, certera, respecto a cuánta es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en esa situación y cuáles son las medidas que el Estado va a continuar adoptando, porque si bien conocemos y se ha publicado que se implementaron programas como el programa Acompañar, Puentes de Igualdad o el programa Volver a la Escuela, no hay demasiada información sobre cómo se vienen ejecutando esos recursos, cuáles son los resultados que vienen teniendo estos programas respecto a la revinculación de niños y niñas. Recientemente salió un dato que habla de 600.000 niños y niñas, pero el programa Acompañar Igualdad apuntaba a 1.800.000. O sea que ahí hay una diferencia que no cierra, digamos, hay chicos que... Hay una diferencia muy importante, claro. Exacto. Entonces, frente a ello, nos gustaría también poder consultar al Ministerio de Educación Nacional, por supuesto que lo estamos haciendo, para conocer datos oficiales. Yo cuando leía el informe de ustedes de esta entidad, estamos hablando con la abogada de la entidad que se llama Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que hizo un pedido de acción de información de acceso a la información pública, es que en los barrios populares, en los barrios más marginales, lamentablemente en nuestra Argentina, que cada vez son más, ahí la situación se agrava mucho más, es mucho más alto los números de gente que tiene cero acceso a Internet, muchos menos acceso a tener una notebook, y son los sectores que más feo la pasaron durante la cuarentena tan estricta que hemos tenido en la Argentina. En ese sentido, ahí se acentúa la desigualdad también, doctora.
Sí, tal cual, Diego, como bien mencionás, la situación en barrios populares y también, como decíamos, en zonas rurales se profundiza esa desigualdad y esa falta de acceso, y en particular respecto a barrios populares hay algunos índices que son muy preocupantes, como por ejemplo el Registro Nacional de Barrios Populares indicó que solo el 13,9% respondió tener una netbook o computadora en el hogar durante el año pasado. Y esto, por supuesto, que es también muy preocupante. Por otro lado, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, yo estoy hablando de una radio local, pero también en la Ciudad de Buenos Aires el problema es grave, siendo la jurisdicción más rica del país, también se profundizan esas desigualdades, entonces nos parece que estas son las trayectorias educativas que requieren un mayor fortalecimiento, aquellas de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a barrios populares y que durante el año 2020 no tuvieron acceso a conectividad, que se conectaron con sus docentes con poca frecuencia o bien mediante mensajería instantánea, que no tuvieron ayuda o sostén para poder hacer las tareas, para resolver consultas. Por supuesto que los docentes han hecho un esfuerzo enorme y toda la comunidad educativa acompañó de una manera excepcional, y eso es importante destacarlo, pero sí... pero el esfuerzo individual de un docente no alcanza a cubrir el bache tecnológico que el Estado se comprometió a cubrir y cerrar. Por más esfuerzo que le ponga el docente, le es muy difícil si el chico del otro lado no tiene el acceso a estar online en una reunión Zoom o seguir una clase o recibir un mail. Es muy difícil, o sea, el esfuerzo obviamente que todos lo valoramos de los docentes. Totalmente. Pero el Estado, que tiene la plata, tiene el programa, tiene las computadoras, no las entrega, o vaya a saber qué pasa, pero es evidente que hay un agujero ahí, un déficit tecnológico que afecta a nuestros chicos, y ahí entonces se empieza a acentuar la desigualdad entre los chicos de la Argentina. Totalmente, es así como mencionás. Nos parece importante destacar lo que se ha hecho durante el 2020 en el sentido de todo lo que la comunidad educativa hizo extraordinariamente para poder sostener a los chicos y a las chicas en las escuelas, pero esto requiere de una inversión prioritaria, requiere de políticas que tiendan hacia la equidad educativa, que por supuesto es parte de lo que nuestra ley de educación dispone, y requiere también de la ejecución de los recursos, porque de nada sirve que aumentemos el presupuesto, como ha sucedido, si luego no se ejecutan esos recursos. Entonces, en este sentido, solo hacer una mención en particular, que en las próximas semanas o las semanas siguientes sabemos que se discutirá el presupuesto, sabemos que hubo una priorización de las partidas relacionadas al plan Juana Manso, que previó un mayor presupuesto, pero lo que nos preocupa es también cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Una cosa es el presupuesto y otra es la ejecución de ese funcionario que está a cargo del programa. Exacto.